Mi equipo está conformado por Brenda, Ángeles, Jessica, y nosotras le vamos a explicar las partes del cerebro, las más importantes, que a continuación se las vamos a mostrar. Lo que es la médula espinal, que si te acercas un poquito, Sí. es esta parte. Voy a hacer un corte coronal para que se pueda ver la materia gris. Y aquí no sé. Esto que alcanzamos a ver es la materia gris. Y la médula espinal se conforma por 31 pares, que son los siguientes: 8 cervicales, 12 torácidos, que es los que rigen el tórax y el abdomen, 5 lumbares, que son los que se terminan en la médula, en el último par lumbar. A partir de ese par, hacia abajo ya no cuenta como médula espinal. También son 5 pares de... Ay, no cuenta. Vemos aquí, con el corte que hice, el corte coronal es la materia gris. Y la médula espinal se compone de 31 pares y son los siguientes. Son 8 cervicales, que son los que se encargan de los movimientos de la cabeza, hombros. 12 torácidos, que son los que se encargan del movimiento del tórax y del abdomen. 5 lumbares, que en el último par de los lumbares se termina lo que es la médula espinal. 5 sacros, que son las venas gruesas, que son las que rigen los glúteos, el coxis y los dedos de los pies. Y un cociego, que es todo lo del coxis. Saber lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Se pueden acercar un poquito aquí? Lo que se ve en medio, como forma de una H, es la sustancia blanca, que es donde se encuentran los axones. Y en la sustancia gris se encuentra el cuerpo de las neuronas. Y la sustancia gris es lo que nos diferencia de los animales, ya que la sustancia gris es la que nos hace pensar y razonar. Explicar los que son las meninges. Como podemos ver aquí en el cerebro, esta capita que tiene, que parece como gelatina, que es la que cubre el cerebro, son las meninges, que se componen en 3, que es la pía madre, dura madre y aranoides. La pía madre es la más pegada al cerebro, que sería la que se alcanza a ver aquí. Y la dura madre es la que está pegada al cráneo, que es la capa externa. Y estas capas son las que cubren al sistema nervioso, para que ellos tienen una sustancia que se llama encefalorraquídeo, que es la que impide que la sangre llegue al cerebro. Y eso hace que se conserve más, o sea, que no haya un derrame cerebral. Ahora vamos a explicar las funciones de cada hemisferio del cerebro. Voy a hacer un corte sagital. El hemisferio se desarrolla más que el otro. Para ver los hemisferios. Ahora vamos a hacer un corte sagital para explicarles la función de cada hemisferio del cerebro. Vamos a partir el cerebro con un corte sagital, que es paralelo. En el hemisferio izquierdo se ocupa la aritmética, la lógica y el habla y la entidad. Aquí vamos a poder ver cómo es el cerebro A través de la vida. si hacemos un corte sagital. Este sería el hemisferio derecho y este sería el hemisferio izquierdo. Cada uno tiene una función. Les voy a explicar del hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo nosotros tenemos las capacidades de razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha. Es decir, esta es la que se encarga de todo el raciocinio de nosotros, lo que nos hace, por decir, pensar. Y vamos a ver luego el hemisferio derecho, que es la intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y control de la mano izquierda. Cada uno de estos hemisferios se conjuntan para nosotros poder tener ciertas habilidades como son la imaginación, el pensamiento, el raciocinio, etc.
mostrarlo. No, otra vez. Tárdate mejor, yo te hago una seña. Es que tarda en grabar. Esta es la parte del cerebelo, que es una masa encefálica de menor tamaño que el cerebro. Se encuentra en la parte posterior e inferior de la cavidad craneana. Sus funciones principales es el control de actividades musculares muy rápidas, como correr, hablar, realizar deportes o tocar instrumentos musicales. Movimientos coordinados, como es la postura y el equilibrio. El cerebelo contribuye en que los movimientos sean uniformes y coordinados. No hablen, espérame otra vez. Es que yo casi no puedo hablar con esta cosa. Ahora vamos a explicar lo que es el tallo y el bulbo raquídeo. Esto que vemos aquí es el tallo cerebral. Y si te das cuenta, esto como inflamadito es el bulbo raquídeo. La función del tallo cerebral tiene las habilidades vegetativas, que son como la digestión, el respirar, A continuación voy a hacer un corte cenital para que podamos ver cómo se ve el cerebro partido a la mitad, Incluyendo el cerebelo. incluyendo el cerebelo. Vamos a partir el cuerpo calloso y lo vamos a partir en la mitad. Vemos que si ya partimos en dos del cerebelo se ve como un arbolito, que es el famoso árbol de la vida, que es este que tenemos aquí. Este sería el hemisferio derecho y este es el izquierdo. Ahora voy a explicar lo que es el tallo cerebral y el bulbo raquídeo. Esto que vemos aquí es el tallo cerebral y esto que se ve como inflamado es el bulbo raquídeo. Las funciones del tallo cerebral son las funciones vegetativas. ¿Qué quiere decir esto? Que son como respirar, la sudoración, la digestión. Y la función del bulbo raquídeo es cruzar la información, es decir, la información que está en el hemisferio derecho se cruza al izquierdo y viceversa. Esto hace que se complemente la información. Bueno, ahora seguimos con el cuerpo calloso. ¿Se puede acercar? El cuerpo calloso es esto blanco que vemos aquí. Y se trata de una banda ancha de fibras que ocupan el 50% de longitud. ¿Qué se refiere a esto? Que ocupa el derecho como el izquierdo. Y son fibras nerviosas. Su función es la de servir como vía de comunicación entre los hemisferios. Es como una telita que transmite como la información del uno al otro, con el fin de que ambos lados trabajen de forma conjunta y complementaria. Ahora hablaremos del tálamo y les mencionaré algunas de sus funciones. El tálamo se encuentra de este lado, pues aquí nos pasamos un poco, pero es esto que se logra ver. Y este transmite muchas señales, sentidos como el dolor, la temperatura y la presión. También transmite señales visuales, auditivas y de control muscular. Puede percibir el dolor, pero no las puede localizar. Procesa todas las señales procedentes del entorno y su función sería integrar actividades sensitivas y motoras, como producto afectivas y de memoria. Bueno, ahora hablaremos del hipotálamo. Y este se encuentra en la zona más inferior del diencéfalo, que podría estar por aquí. No se logra ver mucho porque es dentro. Y esta se divide en el medial, lateral y... bueno, se dividen en dos nada más. Y el medial se centra en la mayor cantidad de núcleos, mayor cantidad de somas y menor de fibras. Y el lateral es pobre en somas neuronales
y recibe fibras. Ahora voy a hablar de las funciones corporales. Como es el núcleo preóptico, participa principalmente en el control de la temperatura corporal. El núcleo subpróptico controla la secreción de hormonas autodiuréticas. Controla funciones corporales, como es el núcleo preóptico. Esta participa principalmente en control de la temperatura. El núcleo subpróptico controla la secreción de hormonas. El núcleo medial, cuando un estímulo brinda la sensación de la saciedad, satisface. ¿A qué me refiero esto? Se refiere como a la satisfacción de la comida. Maneja la conducta sexual, respuesta a la ansiedad, liberación de neuronas hormonales reguladoras del sistema nervioso autónomo. Bueno, ahora hablaremos de las funciones del sistema límbico. Las funciones del sistema límbico engloba toda esta área del hemisferio derecho y del izquierdo, como se podrán ver en esta parte y en la otra. Sus funciones es coordinar las emociones, tomar decisiones, control de nuestras actividades emocionales y conductuales, control de la expresión de estado de ánimo y las emociones, el procesamiento y almacenamiento de la memoria reciente y el control del apetito y de las respuestas emocionales de la comida. Básicamente las principales funciones son las que he mencionado. Pero enfoca bien el cerebro. Sí, me voy a acercar. Espérame. Bueno, yo les voy a hablar de la cisura de Rolando, que más o menos bien está ubicado por este lugar. Y la cisura de Rolando es la que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal y es el que está relacionado con los centros motores y sensitivos. La cisura de Silvio es más o menos a esta altura y ella se encarga de separar lo que es, bueno, de dividir lo que es el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Esa cisura de Silvio está relacionada con el centro del lenguaje y de la audición. Yo les voy a hablar de los 4 lóbulos que están localizados. Uno es el lóbulo frontal, que viene siendo esta parte, que es la parte delantera del cráneo. Sus principales funciones es el lenguaje, emociones y razonar y resolver problemas. Después el lóbulo parietal. A ver, espérame. No, hasta que yo te haga la señal porque no lo graba. El lóbulo parietal es esta parte de aquí. Está localizado aquí en esta parte. Se encuentra entre los lóbulos occipital y el frontal junto al surco central. Sus funciones es el gusto, el procesamiento de la información sensorial y la motriz. El lóbulo temporal viene siendo toda esta parte de acá, y se localiza entre las partes laterales de cada hemisferio, que son estas dos. Sus funciones principales es la audición, la memoria y las emociones. El lóbulo occipital es la parte de acá
que se localiza en la parte posterior de la corteza cerebral y sus principales funciones es la visual, los estímulos visuales desde la retina. ¿Van a tener clase ahorita? Sí. Esta sustancia gris está afuera, es al revés de la médula espinal, aquí se encuentra afuera, es lo que nos hace pensar. Y lo blanco pues, son puros axones. A diferencia de A diferencia de la médula espinal, en el cerebro la sustancia gris está adentro y la blanca está afuera. A diferencia de la médula espinal, que es esta, la sustancia gris está adentro y en el cerebro la sustancia gris está afuera y la blanca está adentro, que es la que podemos observar aquí.